Seguro que esperaban que hoy apareciera disfrazado de cualquier cosa, puesto es carnaval. Ni hablar. Mire, si por mí fuera, el carnaval continuaría prohibido. Hombre, me da repelús ver por ahí esos individuos disfrazados de momia, de caperucita comunista, comprenden, o de invertido. Por no hablar de la botifarra d'ou, que es colesterol puro. Mire, a mí del carnaval solo me gustaba celebrar el entierro de la sardina, porque ya puestos aprovechaba y enterraba algún disidente que otro. Claro que cuando yo finé con lo del shock tóxico por peritonitis, etcétera, etcétera, bueno, fue el acabose. Los subordinados míos, todos disfrazados de demócratas. Y no solo por carnaval, no, todo el año. Sí, busquen, que seguro que por ahí encuentran todavía alguno con la máscara puesta. Como usted sabrá, yo mantuve una cordial relación con los Estados Unidos. Una relación de igual a igual, Ellos metían aquí sus bases militares y yo a cambio renunciaba a invadirlos. Y ya le digo yo que ese país no es lo que era. Hombre, con decirle que los dos posibles presidentes son un negro y una mujer, bueno, es que parece hecho adrede para provocar. ¿Qué va a ser lo próximo, ¿Un homosexual? En fin, ¿qué puede esperarse de un partido que se autodenomina a sí mismo demócrata? Menuda desfachatez. Y los de derecha, ¿sabe cómo se llaman? Republicanos. Eso es una excentricidad absoluta. Lo único bueno es que para votar hay que apuntarse primero. Eso ya lo complica todo y si alguien persiste en participar es por puro vicio. Además, quedan todos apuntados en una lista para cuando haya que hacer limpieza de la buena. Nada. ¡Arre, caballo! ¡A por los indios! Perdonad la tardanza, pero es que había un gran atajo a la salida del valle. ¡Tío Paco! ¡Ay, mis chavalines! ¡Es polaco el que no vote! ¡Es polaco el que no vote! ¡Es polaco el que no vote! Perdón, he oído hablar de guerra civil. Es que soy un experto en el tema. Collons, quin paio més lleig. Oiga. Bueno, es que ya saben que yo me apunto a un bombardeo. Literalmente. ¡Facha! ¡Gracias! Perdón, he oído guerra. No se vaya. Vale. Hay que ver, menuda manía les ha dado a los políticos de hoy en día. Que si democracia, que si libertad. Bueno, y esto que ahora está tan de moda, el cara a cara. Menudo peñazo. Mire usted, los únicos cara a cara que valían la pena eran los de mi época. Claro que sí, porque los grabábamos de día y en exteriores. Así más que cara a cara, eran cara al sol. Claro, como que estaba yo sol. Además, yo los dirigía y daba las órdenes. Tú, cámara 1, tú, cámara 2, tú, cámara de gas. Se siente, es lo que tiene ser facha. Bueno, y por supuesto, no había moderador. Hombre, a ver quién es el listo que se atreve a moderarme a mí. Eso sí, cuando alguien se quejaba por algo, me daba mucha pena suspender el debate. Me daba una pena, una pena de muerte. ¡Qué cabrón! O sea que Fidel Castro ha renunciado al cargo. Bueno, es lo último que me faltaba por oír. Esto no es un dictador ni es nada. ¡Qué vergüenza para la profesión! Cuando uno es dictador, lo es hasta el final. Mire, renunciar al cargo es falta de amor al trabajo. Aparte de que te dejas un montón de cosas por hacer. Bueno, imagínese que yo voy y renuncio al cargo antes de tiempo. Me habría dejado un montón de condenas por ejecutar. Un desastre. Mire, es que este Fidel no era como nosotros. No era, ¿qué le diré? Como Hitler, Mussolini, Pinochet, yo mismo. Yo era dictador, pero normal. Él no. Él es comunista. ¿Se da usted cuenta? Y pensar que es hijo de un gallego encima. Bueno, me voy a fumar un puro para que se me pase el cabreo.
un habano, por supuesto. Un habano, por supuesto. Ahora no me sale el encendedor, pero bueno, si quieren lo repetimos. ¿Qué le parece? Voy bien para la campaña, ¿no? Hombre, así iba yo vestido para la campaña de África, que si IFNI, el RIF, las chafarinas, bueno, todo aquello. ¡Ah! ¡Campaña electoral! ¡Menuda ordinariez! Sí, ya sé de qué va. Se recorre uno toda España intentando captar al máximo número de gente. Si hace falta, los va a buscar puerta a puerta. Luego se reúnen todos en el mismo escenario, les sueltan un discurso y venga a aplaudir, ¿no? Pues mire, mi campaña del 36 fue algo parecido. Recorrí toda España intentando detener o matar al máximo número de gente. Si hacía falta, los buscaba puerta a puerta y luego los reunía a todos en el mismo campo de concentración y también les soltaba una perorata. Eso sí, me costaba un poco que aplaudieran, se lo tengo que reconocer. ¿Qué? Vamos ya con nuestra campaña, ¿eh? No. ¡Hombre, José Antonio! ¡José Antonio, arriba España! Però què mania? ¿Qué? Que tinc una mica de pressa. No, yo voy al plato. No, ni parlar-ne. Ah, pues mira, estaba por aquí esperando que me dejaran entrar, Sí. matando el tiempo. Ah, vostè sempre matant. ¿Verdad que sí? Sí. Lo que no entiendo es cómo los enemigos de mi régimen Sí. decían que yo como gobernante no mataba. Menuda estupidez, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, voy a entrar, ¿eh? No, vostè no entra, Sí, eh? sí, oiga, pero si me he preparado. Un dictador fatxa i a sobre mort amb una televisió pública per a la política, vostè veu que no, això no pot ser. Que sí. Si me he preparado para hacer un cara a cara o un cara al sol incluso. Mira, observe, ya verá. Usted, señor demócrata. Mire, tengo gráficos también. Sí. Observe cómo estaban las ejecuciones cuando empezó mi régimen y cómo estaban al final. És igual, no Tengo volem dos- saber, que em dóna mal rotllo, això, no foti. A més, Oiga, mira, que m'està esperant el Rajoy. a més el a més. Rajoy. Sí. Ah, pues tiene que ir rápido Sí. porque está en un estado lamentable. Bueno, Ya. en un estado de excepción. Ja, comprendo, vale, doncs vaig, Oiga, pero yo entro al plato, ¿eh? No, vostè es queda aquí, però com un Pepe, que no me n'enteri jo de què entra, eh? ¡Fascista! Sí, señor, hombre, esto es fascismo, ya está bien, ¿eh? Y créanme, sé de lo que hablo. José Antonio, déjeme entrar al plató. Que no. Es que una no, orden. No el deixo entrar. Oiga, no entrarà al plató. yo soy una persona con una gran visión política. Piense que nunca perdí unas elecciones. Sap quin resultat va tenir la falange espanyola el diumenge? No que li Oh, recordi? bueno, eso es culpa de la bipolarización. Sí. Ya sabe, el PP agitó el fantasma de los rojos, Sí. pidió el voto útil, que si no vas ellos vuelven y no sé qué. Claro. El típico voto del miedo. Allò ja vas patillera. Voy al plato, Vostè es queda aquí i no se li podeix entrar o m'enfado. Yo creía que este era un país libre y democrático donde cada uno podía expresar su opinión. Algo que me parece absolutamente lamentable. Pero bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovecharse? Sería de tontos, ¿no?